Rechacé la traición del hijo de mi esposa infiel y la llevé a ella y a su amante ante la justicia. Durante años creí que nuestro matrimonio se basaba en el amor y la confianza, pero todo era una farsa calculada, un plan frío y astuto. Se rieron a mi costa, manipularon mis sentimientos y diseñaron una traición que destruyó mi mundo. Pero lo descubrí todo, desde el principio. No era el tonto que pensaban que era. Ahora pagarán. Con cada parte de mi alma que corrompieron, estoy decidido a destruir la de ellos. ¿Pensó que aceptaría pasivamente el fruto podrido de su traición? No. Ella subestimó mi fuerza, mi sed de venganza. Y ahora, mientras el tribunal decide el futuro, ya sé el destino que les tengo reservado a ella y a su cómplice. Esta no es una historia de perdón. Esta es una historia de retribución. Una historia donde aprenderán que jugar con la vida de un hombre es un juego peligroso. Cayeron en su propia trampa. Y soy yo quien controla los hilos. Santiago, la ciudad que abraza los Andes y esconde secretos a la sombra de sus montañas, sirvió de escenario para la vida aparentemente perfecta de Tomás. Siempre ha sido un hombre de principios, dedicado al trabajo y la familia. Su compañía, heredada de generaciones anteriores, fue su mayor logro y orgullo, al igual que su matrimonio con Valentina, una mujer encantadora, de sonrisa fácil y mirada penetrante. Cuando la conoció, Valentina parecía ser la encarnación de todo lo que siempre quiso. Su amor floreció rápidamente y la boda se celebró con pompa y circunstancia, envuelta en promesas de amor eterno. Sin embargo, la vida nunca es tan sencilla. En el corazón de Tomás siempre hubo cierta inseguridad, un miedo casi imperceptible a perder lo que más amaba. Y fue ese miedo, tal vez, el que le cegó ante las señales que siempre estaban ahí, escondidas bajo la superficie de gestos afectuosos y dulces palabras. Valentina era más joven que Tomás, una mujer de deslumbrante belleza que llamaba la atención allá donde iba. Su encanto parecía natural, pero en realidad era un arma, una herramienta meticulosamente perfeccionada para lograr sus objetivos. Los primeros años de matrimonio fueron de pura armonía. Tomás la rodeó de lujos, regalándole todo lo que el dinero podía comprar. Quería que ella se sintiera amada y segura. Valentina, a su vez, interpretó con maestría el papel de la esposa perfecta. Ella era entregada, siempre al lado de Tomás en ocasiones importantes, y su belleza era motivo de envidia para otras mujeres y orgullo para él. Sin embargo, había una frialdad subyacente en sus ojos, algo que Tomás decidió ignorar. El nacimiento de su primer hijo fue un momento de gran felicidad para Tomás. Se sintió realizado como hombre, creyendo que su vida estaba completa. Valentina, sin embargo, parecía distante y su sonrisa perdía brillo en las raras ocasiones en que Tomás se distraía. Con el paso de los años, esta distancia emocional fue creciendo, pero Tomás, atrapado en su rutina y responsabilidades, no se dio cuenta de la magnitud del abismo que se abría entre ellos. La casa donde vivían, una imponente mansión en las afueras de Santiago, estaba rodeada de exuberantes jardines, donde un ejército de jardineros cuidaba flores raras y árboles frutales. La fachada de la casa, con sus columnas de mármol y grandes ventanales, reflejaba la vida opulenta que llevaban. En el interior, cada habitación estaba decorada con buen gusto, mezclando piezas antiguas europeas con obras de arte contemporáneas. La biblioteca de Tomás, uno de sus espacios favoritos, era un remanso de paz, donde pasaba horas inmerso en libros que lo transportaban a mundos lejanos. Pero Valentina, a diferencia de Tomás, parecía no encontrar satisfacción en nada. Era una mujer de deseos insaciables, siempre buscando algo más, algo que nunca podría definir. Los regalos, las joyas, los viajes lujosos, nada parecía llenar el vacío que crecía en su interior. Y fue en ese vacío donde entró Germán. Germán era un abogado de éxito, un hombre de fuerte personalidad y ambición voraz. Era todo lo que Tomás no era, impulsivo, arriesgado, dispuesto a romper reglas para conseguir lo que quería. Él y Valentina se conocieron en una fiesta benéfica organizada por amigos en común. Esa noche algo cambió dentro de ella. La atracción entre ambos era innegable, una chispa que rápidamente se convirtió en fuego. Germán era diferente a Tomás, representaba el peligro, la emoción que Valentina echaba de menos en su vida meticulosamente planificada.
Con el paso del tiempo, los encuentros entre Valentina y Germán se hicieron más frecuentes y la distancia emocional entre ella y Tomás creció aún más. Ella empezó a pasar más tiempo fuera de casa, siempre con excusas elaboradas que Tomás, envuelto en su rutina y confianza, aceptaba sin rechistar. Valentina se volvió más fría, más distante y aún así Tomás no podía ver lo que tenía delante de sus ojos. La vida de Tomás siguió girando en torno a su trabajo y su familia, sin darse cuenta de que su esposa, poco a poco, se iba alejando. Viajó con frecuencia, gestionando negocios y ampliando la empresa. Cada vez que regresaba encontraba a Valentina más distante, más absorta en sus propios pensamientos, pero lo atribuía al cansancio y a la responsabilidad de cuidar a su hijo. Lo que no sabía era que Valentina estaba viviendo una segunda vida, una vida en la que no era la esposa devota, sino una mujer dominada por la pasión, involucrada en una relación prohibida y embriagadora. Y Germán, con su carácter calculador, se estaba aprovechando de esta situación. Era un hombre paciente, que sabía esperar el momento adecuado para actuar. Cada encuentro era una nueva pieza del rompecabezas que estaba armando, un plan que él y Valentina idearon en secreto. Las noches solitarias de Tomás comenzaron a hacerse más frecuentes. Se preguntaba qué estaba pasando con su matrimonio, pero siempre alejaba esos pensamientos, creyendo que todo era una fase, algo que pasaría con el tiempo. Valentina, sin embargo, estaba cada vez más segura de que su futuro no estaba con Tomás, sino con Germán. Y Germán, con su mente calculadora, supo exactamente cómo manipular la situación en su beneficio. La fachada perfecta que Tomás siempre mostró al mundo comenzaba a mostrar pequeñas grietas, pero estaba demasiado ciego para ver. Valentina, a su vez, escondió sus verdaderos sentimientos detrás de una sonrisa que engañó a todos menos a ella misma. Germán siguió moviendo sus piezas, como un ajedrecista que ve varias jugadas por delante, esperando el momento exacto para dar jaque mate. La vida de Tomás estaba a punto de desmoronarse, pero aún no tenía idea de lo que se avecinaba. Para él, todo todavía parecía controlado, predecible, hasta el día en que la verdad empezó a emerger, lenta e implacable, como una tormenta que se forma en el horizonte, lista para devastar todo a su paso. Pasó el tiempo y la brecha entre Tomás y Valentina se hizo cada vez más evidente, pero ahora con una presencia insidiosa. Germán, seguro de su influencia sobre Valentina, empezó a enredarla aún más en sus planes. Ella, ilusionada por la promesa de una vida llena de emociones y alejada de las limitaciones que sentía en su matrimonio, se dejó guiar por él. Cada encuentro clandestino era un paso más hacia la destrucción que ambos estaban planeando, y el brillo en los ojos de Valentina reflejaba más ambición que cualquier amor verdadero. Mientras Tomás se dedicaba incansablemente a la empresa, ajeno a los rumores que lo rodeaban, Germán y Valentina ideaban estrategias para apropiarse de la fortuna que había construido. Valentina sabía más sobre los negocios de su marido de lo que él creía. Las noches en las que Tomás la entablaba conversaciones sobre los retos y logros de su empresa eran, en realidad, un traspaso involuntario de información valiosa, que ahora se convertía en piezas esenciales del directorio de Germán. Germán, siempre astuto, entendió que la clave del éxito de su plan era desestabilizar emocionalmente a Tomás. Era necesario derribarlo, pero metódicamente, sin levantar sospechas. Valentina, una abnegada cómplice, desempeñó su papel con maestría, manteniendo la apariencia de una esposa preocupada, mientras minaba la confianza de Tomás con pequeños gestos e insinuaciones. El primer golpe llegó en forma de rumor. Un importante cliente de la empresa de Tomás comenzó a cuestionar la integridad de las negociaciones. El contrato, que parecía seguro, quedó repentinamente en suspenso, con vagas justificaciones. Tomás, sorprendido e irritado, intentó descubrir el origen del problema, pero todo parecía envuelto en un velo de misterio. Se encontró atrapado en una red de incertidumbre, sin darse cuenta de que Germán estaba manipulando entre bastidores, utilizando contactos e influencias para socavar la confianza que el mercado tenía en Tomás. Valentina observaba con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Sabía que el plan estaba en marcha, pero también sentía el peso de la responsabilidad. Si algo saliera mal, sería el fin para ambos. Sin embargo, Germán se mostró inflexible y Valentina confiaba más en él que en ella misma. Ella siguió desempeñando su papel, sin mostrar la menor vacilación, ni siquiera cuando Tomás empezó a dar signos de desgaste, preocupado por la serie de problemas que empezaban a surgir. Germán, ahora más atrevido,
empezó a hacer movimientos más agresivos. Se divulgaron una serie de documentos confidenciales de la empresa de Tomás, generando una crisis sin precedentes. Tomás, incrédulo, intentó desesperadamente comprender cómo se había filtrado información tan sensible. Valentina, a su lado, mantuvo una fachada de apoyo, pero por dentro sabía que la tormenta apenas comenzaba. Germán, con su red y sus geniales habilidades, sabía exactamente dónde atacar para causar el máximo daño con la mínima exposición. La tensión en casa iba en aumento. Tomás, exhausto y cada vez más aislado, empezó a cuestionar todo lo que le rodeaba. La relación con Valentina, ya desgastada, se volvió más fría y distante. Parecía preocupada, siempre distraída, y Tomás, por más que quería, no podía alcanzarla. Las cenas, que alguna vez fueron momentos de compartir y complicidad, se convirtieron en silencios incómodos y miradas vacías. Luego vino el segundo golpe, la crisis financiera. La empresa de Tomás, que siempre había sido un pilar de estabilidad, empezó a afrontar graves dificultades. Inversiones mal planificadas, deudas inesperadas y contratos que colapsaron fueron solo algunas de las piedras que comenzaron a rodar montaña abajo, amenazando con una avalancha que podría sepultarlo todo. Germán había preparado el terreno, infiltrándose en aspectos cruciales de la empresa de Tomás, aprovechando lagunas y fallas que él, con su visión crítica y experiencia jurídica, supo explotar. Tomás, ya abrumado por la presión, empezó a darse cuenta de que algo andaba profundamente mal. Se sentía manipulado, pero no podía identificar de dónde venía la amenaza. Valentina, siempre la actriz perfecta, ofreció palabras de apoyo pero nunca de soluciones. Su presencia, en lugar de consolarlo, pareció agravar su inquietud. El estrés acumulado empezó a pasar factura. Tomás empezó a dormir poco y a comer mal. Se aisló cada vez más, tratando de comprender dónde había empezado todo a salir mal. Su imperio estaba en ruinas y él, el hombre que siempre había controlado cada detalle de su vida, ahora se encontraba a merced de fuerzas que no podía identificar. Las noches de insomnio se volvieron comunes y Tomás comenzó a desarrollar una creciente desconfianza hacia todos los que lo rodeaban, incluida Valentina. Germán, siempre meticuloso, sabía que estaba cerca el momento de concretar su plan. Él y Valentina se habían vuelto a encontrar en secreto, planeando los pasos finales que culminarían en el desmoronamiento total de la vida de Tomás. Sabían que debían ser precisos, cualquier desliz podría significar la ruina de ambos. Valentina, a pesar de que estaba involucrada emocionalmente con Germán, todavía sentía un escalofrío recorriéndole la espalda al pensar en lo que estaban a punto de hacer. Pero ya era demasiado tarde para retirarse. Y fue entonces, en el colmo del caos, cuando Valentina asestó el golpe más duro, la revelación de su embarazo. Tomás, ya destruido emocional y económicamente, vio esto como una nueva esperanza. Tal vez, pensó, el nacimiento de un hijo podría salvar su matrimonio y traerle un nuevo comienzo. Se aferró a esta idea con todas sus fuerzas, sin darse cuenta de que ese sería el último clavo en su ataúd. La noticia del embarazo de Valentina provocó un torbellino de emociones en Tomás. Comenzó a prepararse para la llegada del bebé, creyendo que esta podría ser la respuesta a sus problemas. Pero al mismo tiempo, una duda creciente empezó a carcomer su mente. Las palabras de Germán, las actitudes de Valentina, las traiciones veladas, todo empezó a encajar, formando un cuadro siniestro que no quería creer que fuera cierto. Tomás sintió que su vida se desmoronaba, pero la noticia del embarazo de Valentina le dio nuevas esperanzas. Decidió que haría cualquier cosa para salvar su matrimonio y brindarle un futuro mejor a su hijo. La perspectiva de volver a ser padre encendió un fuego en su corazón y comenzó a recuperarse. Sin embargo, el ambiente en casa seguía tenso y las inseguridades de Tomás seguían atormentándolo. Con el tiempo, las dudas que carcomían su mente se intensificaron. Las noches de insomnio y los pensamientos intrusivos se hicieron más frecuentes, haciendo que Tomás sospechara cada vez más. Comenzó a observar a Valentina más de cerca, tratando de captar cualquier señal que pudiera confirmar sus sospechas. Valentina, por su parte, mantuvo la misma postura fría y distante, mientras Germán seguía incidiendo en ella detrás de escena, preparando el terreno para el golpe final. Fue una tarde de otoño cuando la desconfianza de Tomás alcanzó su punto máximo.
Decidió que ya no podía vivir con esa incertidumbre y decidió confrontar a Valentina sobre sus sentimientos y la situación que los involucraba. El diálogo entre ellos, hasta entonces lleno de evasivas y superficialidades, necesitaba ser sustituido por una conversación directa y definitiva. Tomás encontró a Valentina en la sala, sentada en uno de los sillones de cuero, leyendo una revista. Se acercó lentamente, con las manos sudando de nerviosismo. Sabía que este momento podría definir su futuro y la tensión en el aire era palpable. Valentina, tenemos que hablar, dijo Tomás, tratando de controlar el temblor de su voz. Ella levantó la vista de la revista y lo miró con una mirada que él ya no reconocía. Había algo ahí, algo que no podía descifrar, pero que lo incomodaba aún más. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, con una frialdad que le rompió el corazón a Tomás. Sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio, sobre lo que nos está pasando, respondió acercándose un poco más. Ya no puedo ignorar que algo anda mal, Valentina. Siento que estás distante y necesito saber qué está pasando. Valentina permaneció en silencio unos segundos, midiendo sus palabras. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparada para afrontar la verdad. Germán había dicho que todo estaba bajo control, pero ella sentía el peso de las decisiones que había tomado y la culpa comenzaba a colarse por las grietas de su impecable fachada. Tomás, te estás imaginando cosas, dijo finalmente, con voz dulce pero artificial. Me he sentido cansado, eso es todo. El embarazo, los cambios, todo me ha dejado exhausta. Tomás no estaba convencido. La respuesta de Valentina parecía ensayada y él sintió que había algo más en esa justificación. Pero antes de que pudiera presionarla más, fue interrumpido por el insistente timbre de su teléfono. Miró la pantalla y vio el nombre de su abogado. De mala gana decidió contestar, creyendo que podría tratarse de algo urgente relacionado con la empresa. Sí, Santiago, respondió Tomás, todavía con la mirada fija en Valentina. Tomás, tienes que venir ahora mismo a la oficina, la voz de Santiago era tensa, casi desesperada. Ha sucedido algo muy grave y debemos discutirlo de inmediato. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Definitivamente algo andaba mal. Estoy en camino, respondió, colgando el teléfono. Sin decir nada más, se volvió hacia Valentina y, con una mirada llena de duda y dolor, se despidió rápidamente. Esto no ha terminado, Valentina. Continuaremos esta conversación cuando regrese. Valentina se limitó a asentir, manteniendo la expresión tranquila, pero por dentro su mente estaba confusa. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Camino a la oficina de Santiago, Tomás no podía quitarse de la cabeza la mirada distante de Valentina. Algo dentro de él gritó que estaba sucediendo más de lo que podía imaginar. Al llegar a la oficina fue recibido por Santiago, quien estaba visiblemente conmocionado. Tomás, por favor siéntate, dijo el abogado señalando la silla frente a su escritorio. Tomás obedeció, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué pasó, Santiago?, preguntó, tratando de mantener la calma. No sé ni por dónde empezar, respondió Santiago, pasándose la mano por su cabello gris. Hoy recibimos una citación judicial. Se trata de una solicitud de auditoría completa de su empresa, bajo acusaciones de fraude y malversación de fondos. Tomás sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto no puede estar pasando. Siempre fue un hombre honesto, dedicado a su negocio, y la idea de verse involucrado en algo así era absurda. Esto es absurdo, exclamó sintiendo la ira burbujear en su pecho. ¿Quién está detrás de esto? La denuncia se hizo de forma anónima, pero ya empezamos a investigar y descubrimos que hay pruebas plantadas. Alguien muy cercano a ti está tendiendo esta trampa, Tomás, explicó Santiago, con mirada de profunda preocupación. Tomás sintió que una oleada de desesperación se apoderaba de él. La empresa que construyó con tanto esfuerzo y dedicación estaba al borde del colapso y ahora lo acusaban de crímenes que nunca cometió. La primera persona que me vino a la mente fue Germán. Siempre había desconfiado de ese hombre, pero nunca imaginó que podría ser tan bajo como para arruinar su vida de esa manera. Germán, murmuró, con los dientes apretados por la ira. Santiago frunció el ceño al escuchar el nombre, pero no dijo nada.
Sabía que Tomás necesitaba espacio para procesar lo que estaba pasando. Necesito pruebas, Santiago, dijo Tomás, con voz firme. Si Germán está detrás de esto, lo remataré. Pero no puedo actuar sin estar seguro. Santiago asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Ya estamos trabajando en ello. Pero Tomás, necesito que mantengas la calma. Cualquier movimiento en falso puede empeorar la situación. Créeme, saldremos de esta. Tomás negó con la cabeza, tratando de contener la ira y el miedo que amenazaban con abrumarlo. Sabía que Santiago tenía razón, pero la idea de esperar y no actuar lo volvía loco. Confío en ti, Santiago, respondió finalmente. Pero si realmente es Germán, no sabe con quién está tratando. Al salir del despacho de Santiago, Tomás sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La presión era abrumadora y la incertidumbre lo carcomía. Pero al mismo tiempo, una fría determinación comenzó a formarse en su interior. Sabía que necesitaba descubrir la verdad, sin importar el costo. Al llegar a casa, fue recibido por el pesado silencio que ahora dominaba cada rincón. Valentina no estaba por ningún lado y Tomás aprovechó para investigar. Subió las escaleras hacia su oficina, una habitación que rara vez visitaba. La puerta estaba entreabierta y entró sin hacer ruido. La oficina de Valentina estaba impecablemente organizada, como todo lo que hacía. Pero hubo algo que llamó la atención de Tomás, un pequeño cajón, parcialmente abierto, con algunos papeles a la vista. Dudó un momento, pero la curiosidad y la desesperación fueron más fuertes. Al abrir el cajón encontró unos documentos que lo dejaron atónito. Entre contratos y documentos legales, había extractos bancarios que no tenían sentido. Cuentas secretas, transacciones que él nunca había autorizado, todo a nombre de Valentina. Tomás sintió que se le helaba la sangre. Cada página que pasaba revelaba una nueva traición, una nueva estafa. Y luego, en el fondo del cajón, encontró una carta. Una carta de Germán, dirigida a Valentina. Las palabras, llenas de intimidad y promesa, no dejaron dudas sobre la naturaleza de su relación. Pero lo que realmente sorprendió a Tomás fue el contenido final de la carta. Germán detalló el plan que habían ideado para destruir su vida, para quitarle todo lo que era suyo. Tomás cayó de rodillas sintiendo el peso insoportable de la traición. ¿Cómo pudo hacer eso?, murmuró, con la voz quebrada por el dolor. Tomás se puso de pie, con las manos temblorosas, sosteniendo los papeles que dejaban al descubierto la verdad. El odio ardía en su pecho, una llama alimentada por cada palabra que había leído. Germán y Valentina conspiraron contra él desde el principio. Todo había sido una farsa, un acto cuidadosamente planeado destinado a robarle no solo su fortuna sino también su dignidad. El hombre en quien había confiado para que se ocupara de su negocio era el mismo hombre que estaba destruyendo todo lo que había construido. Y la mujer que amaba, ella había convertido su vida en una mentira. Tomás sabía que no podía dejar que esto quedara impune. Con la mente despejada por la furia, empezó a pensar en una manera de darle la vuelta a la situación, de hacer que Germán y Valentina pagaran por cada error, cada dolor que le infligieron. Pero tendría que ser cuidadoso, meticuloso. No podía cometer el error de actuar impulsivamente, necesitaban sentir el dolor de su venganza de la misma manera que él lo sentía. Devolvió los papeles exactamente donde los encontró y salió de la oficina sin hacer ruido. La mente trabajaba horas extras, buscando lagunas, una manera de usar esa información en su contra. Valentina necesitaba creer que todavía tenía el control, que Tomás era solo su tonto marido engañado. Era necesario mantenerla bajo esta ilusión. Cuando finalmente apareció Valentina, Tomás la observó de lejos, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos, la confianza en sus movimientos, la forma en que parecía superior a todo, incluso a él. Pero ahora sabía la verdad. Y saber la verdad le dio una ventaja que no esperaban. Esa noche, Tomás empezó a planear su venganza. Decidió que haría esto de la manera más dolorosa posible y que para eso necesitaría tiempo. Volvió a actuar como si nada hubiera cambiado, como si su marido todavía estuviera distraído y cansado. Comenzó a acercarse a Valentina, fingiendo aceptar sus excusas y justificaciones. Cada gesto, cada palabra, estaba calculada para no despertar sospechas. Y mientras tanto,
trabajó entre bastidores, preparando el terreno para el contraataque. Germán, en cambio, no tenía idea de lo que se avecinaba. Continuó conociendo a Valentina en secreto, seguro de que estaban a un paso de conseguir todo lo que querían. Pero Tomás, con la ayuda de Santiago, comenzó a recolectar pruebas, preparando un expediente que incriminaría a Germán por todos los crímenes que había cometido. Además, comenzó a mover piezas por su empresa para asegurarse de que cuando diera el golpe final, Germán se quedara sin nada. Tomás no dejó rastro de sus movimientos. Sabía que Germán tenía ojos y oídos en todas partes, pero también sabía que el abogado confiaba demasiado en su propia inteligencia, subestimando a Tomás. Esta sería la mayor debilidad de Germán, y Tomás pretendía explotarla hasta el final. Pasaron las semanas y Tomás mantuvo intacta su fachada. Durante la jornada trabajó para recuperar la confianza de sus clientes, poco a poco estabilizando la empresa y alejando cualquier sospecha que pudiera comprometer su plan. Por la noche, regresaba a casa y seguía jugando el juego de Valentina, fingiendo no darse cuenta de la realidad cuando, en realidad, cada palabra de ella era una señal más de su traición. Valentina, al creer que Tomás había aceptado la situación, empezó a sentirse más confiada, más segura de su éxito. Ella y Germán comenzaron a discutir abiertamente los próximos pasos, creyendo que nada podría obstaculizar sus planes. No sabían que cada palabra dicha, cada decisión tomada, estaba siendo utilizada en su contra. Entonces, finalmente, llegó el momento. Tomás eligió la fecha y el lugar para revelar la verdad. Una cena que, irónicamente, Valentina se había empeñado en organizar para celebrar su reconciliación. Invitaron a amigos y socios comerciales, creando el escenario perfecto para lo que Tomás planeaba. La noche de la cena, Tomás estaba impecablemente vestido, con una sonrisa en el rostro que ocultaba la tormenta que estaba a punto de estallar. Valentina, radiante y confiada, no sospechaba nada. Germán estuvo presente, por supuesto, como uno de los invitados de honor, y su mirada intercambió discretamente mensajes con Valentina durante toda la velada. Luego de que todos estuvieron sentados a la mesa, Tomás levantó una copa de vino, llamando la atención de todos para hacer un brindis. Sonrió a Valentina y luego a Germán, que lo observaba con mirada calculadora. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», comenzó Tomás, con la voz llena de una emoción que nadie allí pudo identificar. «Esta noche es muy especial, una noche de celebración y revelaciones». Valentina sonrió, creyendo que Tomás se refería al bebé que estaba por llegar. Germán se relajó en su silla, complacido de ver que el plan avanzaba sin problemas. Pero Tomás continuó: «Valentina, mi querida esposa, me has dado muchas cosas a lo largo de los años. Confianza, apoyo, y, por supuesto, nuestra nueva esperanza», dijo, colocando su mano sobre su vientre, con una caricia que la hizo sonrojar. «Pero hoy quiero agradecerles por algo aún más valioso. Quiero agradecerte por abrirme los ojos». Valentina frunció el ceño, sin entender a qué se refería Tomás. Germán, a su vez, empezó a moverse incómodo en su silla, sintiendo algo en el aire. «En los últimos meses me di cuenta de que había mucho más en juego de lo que imaginaba», prosiguió Tomás, dirigiendo ahora su mirada directamente a Germán. «Me di cuenta de que mi vida, mi trabajo, todo lo que creía estar construyendo, estaba siendo usado en mi contra por quienes consideraba cercanos. Amigos, e incluso la persona en la que más confiaba». Valentina intentó mantener la compostura, pero su sonrisa desapareció. Germán estaba pálido, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Tomás entonces hizo una señal a uno de los asistentes que estaba en la puerta. El hombre entró a la habitación cargando un montón de carpetas y documentos. «Germán». «Valentina», dijo Tomás, el tono de su voz ahora tan frío como el acero. «Aquí está todo lo que necesito para destruirte. La evidencia de cada golpe, de cada traición, de cada intento de derribarme. Pensaste que podrías destruirme, pero olvidaste una cosa: nunca subestimes a un hombre que tiene todo que perder». El silencio que siguió a las palabras de Tomás fue casi palpable. Todos en la sala estaban en shock, sin saber cómo reaccionar ante la revelación que se acababa de hacer. Valentina permaneció inmóvil, con el rostro lívido, incapaz de articular ninguna respuesta. Germán, por su parte, comenzó a sudar frío, sintiendo cómo el pánico crecía en su interior.
Sabía que Tomás no era un hombre de amenazas vacías, y lo que tenía por delante podía significar el fin de todo. Tomás, al observar sus reacciones, sintió que una oscura satisfacción se apoderaba de su ser. Finalmente, había cambiado la situación y ahora había llegado el momento de cobrar la deuda. Con un gesto sutil, hizo una señal a Santiago, que estaba entre los invitados. El abogado se levantó tranquilamente y comenzó a distribuir las carpetas con los documentos incriminatorios entre los presentes en la mesa. No quería que terminara así, pero no me diste opción, continuó Tomás, con una frialdad que contrastaba con el calor del ambiente. Pensaste que podías manipularme, que podías destruir mi vida sin consecuencias. Ahora todos los aquí presentes podrán ver el alcance de tu traición. Santiago, mientras distribuía los documentos, comenzó a explicar detalladamente las pruebas reunidas, transacciones financieras fraudulentas, correspondencia comprometedora y registros detallados de reuniones secretas entre Germán y Valentina. Cada nueva información caía sobre la mesa como una bomba, dejando a todos los presentes asombrados. Esta no fue solo la venganza personal de Tomás, fue una demolición pública, una humillación que sería difícil de borrar. Valentina, finalmente saliendo de su estupor, intentó interrumpir a Santiago, balbuceando una débil defensa. Tomás, por favor, no lo entiendes, no es lo que parece, comenzó con la voz temblando por la desesperación. Pero Tomás no lo escuchó. Sus ojos estaban fijos en Germán, quien ahora parecía un hombre derrotado, sin palabras para defenderse. La confianza y la arrogancia que siempre había mostrado habían desaparecido, dejando solo una sombra de miedo e incertidumbre. Lo entiendo muy bien, Valentina, respondió Tomás, con la voz llena de una amargura que ella nunca antes había escuchado. Entiendo que tú y Germán planearon esto desde el principio. Entiendo que cada gesto tuyo, cada palabra tuya, fue solo parte de un juego cruel para derribarme. Pero lo que no entendiste es que no soy un hombre fácil de destruir. Germán, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente encontró su voz. Tomás, esto no va a acabar bien para nadie. Podemos solucionar esto de otra manera, comenzó a decir, tratando desesperadamente de encontrar una salida. Tomás se limitó a negar con la cabeza, con una fría sonrisa en los labios. No, Germán. Valentina y tú tuvisteis la oportunidad de resolver las cosas de otra manera. Eligieron el camino de la traición y la avaricia, y ahora pagarán el precio por ello. La tensión en la habitación era casi insoportable. Los demás invitados, que hasta entonces habían permanecido en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos, intentando aún procesar lo que estaban presenciando. Algunos miraban a Valentina con desprecio, otros a Germán con una mezcla de lástima y horror. Pero nadie se atrevió a interrumpir a Tomás. Ahora ya sabéis quiénes son realmente estas personas, dijo Tomás, dirigiéndose a sus amigos y socios comerciales. Y quiero que sepas que, a partir de este momento, ni Valentina ni Germán tienen más lugar en mi vida. Ya no tienen poder sobre mí, y no tendrán poder sobre nadie más. El golpe definitivo lo dio cuando Tomás, con un último gesto, reveló el proceso que se había iniciado contra Germán. Un proceso que le impediría ejercer su profesión, que le despojaría de todos los bienes que había adquirido ilegalmente y que le pondría bajo investigación por todos los crímenes que había cometido en nombre de su codicia. Germán sintió que sus piernas flaqueaban. Sabía que Tomás había ganado. Ya no había manera de escapar, ya no había manera de escapar de la red que él mismo había tejido. Valentina, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a llorar, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, eran de desesperación, de alguien que vio su mundo desmoronarse ante sus ojos. Tomás, por otro lado, no sintió compasión. Las lágrimas de Valentina no lo conmovieron, las súplicas de Germán no lo hicieron flaquear. Había perdido mucho por culpa de ellos y ahora, finalmente, había recuperado el control de su vida. Este es el final para ti, dijo en voz baja y definitiva. Me subestimaste y ahora cosecharás lo que sembraste. Tomás se dio la vuelta, dejando a Valentina y Germán enfrentando el peso de las consecuencias de sus acciones. La cena, que se suponía era una celebración, se convirtió en el escenario de un juicio y el veredicto fue claro: habían perdido. Tomás, en cambio, había recuperado no solo su dignidad, sino también la certeza de que, por muy cruel que fuera la vida, todavía tenía el poder de escribir su propio destino.
El fin de todo llegó rápida y devastadoramente. Tomás, ya con el control total de la situación, no perdió tiempo en llevar a cabo cada paso de su venganza. El caso contra Germán avanzó sin obstáculos. Las pruebas reunidas por Santiago fueron tan contundentes que no había lugar para la defensa. La reputación de Germán quedó destruida en cuestión de días. Le confiscaron sus bienes, le congelaron sus cuentas y le quitaron su licencia para ejercer la abogacía. La figura alguna vez poderosa y arrogante, que manipulaba detrás de escena con tanta habilidad, ahora quedó reducida a un hombre sin recursos, sin poder y sin aliados. Desesperado, Germán intentó huir del país, pero fue capturado antes de cruzar la frontera. La imagen de él siendo esposado y llevado por las autoridades apareció en los titulares de los periódicos cuando todos los detalles de su traición salieron a la luz. Su nombre, alguna vez respetado, ahora era sinónimo de escándalo y ruina. Y, en la fría celda donde lo arrojaron, Germán se dio cuenta de que no había salida. Su destino estaba sellado. Valentina, por su parte, no encontró consuelo en ninguna parte. El proceso legal que Tomás había iniciado contra ella avanzaba sin descanso. Las cláusulas del acuerdo prenupcial, que ella ignoró cuando planeó su traición, ahora se han vuelto en su contra. Le han quitado todos los lujos de los que alguna vez se jactaba, la mansión que una vez llamó hogar fue confiscada, al igual que todas sus joyas y propiedades. No le quedó nada más que la ropa que llevaba puesta y el niño que llevaba. Desesperada, Valentina intentó reconciliarse con Tomás, suplicándole perdón, pero él ya había tomado su decisión. El hombre que una vez la había amado profundamente ya no estaba, reemplazado por alguien endurecido por el dolor y la traición. Para él no había lugar para el perdón ni para la reconciliación. La última conversación entre ambos fue breve y fría. «Te arrepentirás de lo que hiciste», dijo Tomás, mirando directamente a los ojos de Valentina, sin ningún rastro de compasión. «No soy un hombre que perdone la traición. Hiciste tu elección y ahora vivirás con las consecuencias». Valentina, sin palabras, vio a Tomás dejar su vida para siempre. Sola y sin rumbo, deambuló por las calles de Santiago, sintiendo el peso de las decisiones que tomó. Sus antiguos amigos la habían abandonado, su amante estaba en prisión y el mundo tal como ella lo conocía se había desintegrado. Al final solo quedó la soledad. La noticia de que el bebé que Valentina esperaba no sobreviviría al nacimiento fue el golpe final. Sin recursos, sin apoyo y con su salud mental destrozada, se vino abajo por completo. Valentina, quien alguna vez fue la mujer más admirada de su comunidad, terminó sus días en un hospital psiquiátrico, olvidada por todos. Su vida, basada en mentiras y ambiciones, terminó en completa oscuridad. Tomás, en cambio, rehizo su vida. Se dedicó por completo a la empresa, recuperando la confianza de clientes y socios. El nombre que casi fue destruido por la traición de Valentina y Germán ahora era sinónimo de resiliencia y fortaleza. Pero Tomás no salió ileso de toda la experiencia. El dolor de la traición y la sed de venganza lo convirtieron en un hombre diferente, más reservado y desconfiado. Se juró a sí mismo nunca más permitirse amar con la misma intensidad que antes, promesa que cumplió hasta el final. Años más tarde, Tomás se convirtió en una figura solitaria, que vivía para trabajar y mantenía pocas relaciones personales. Había logrado su venganza, pero a costa de su propia felicidad. A pesar de todos sus logros, la amarga comprensión de que la venganza, aunque satisfactoria, no podía borrar el dolor de la traición, lo acompañó hasta sus últimos días. Y así fue como las vidas de todos los involucrados en ese cruel juego llegaron a su fin, cada uno pagando el precio de sus decisiones, sin posibilidad de redención.